La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa. Los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo. Y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos. Sepan que se van a enfrentar con hombres. Ponte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Buenas noches, estáis escuchando Iskra Radio, programa 45. Hablamos sobre economía. Hoy tenemos un programa muy especial. Hemos entrevistado a Vicente Navarro, llamaremos a Miguel, Rana Bolchevique en Twitter, y contaremos con la presencia de Javier Jimeno y Javier Simonce. Come Augusto, César Sandino, José Martín y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa del povero contro l'oppressore, come Steven Biko Cimil, la comandante Clelia, Zamora Machel, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Sus e Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, forse il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, conetta le culture, cancella i ricordi, forse traccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte il suo con le gambe rotte contro il sistema, come Augusto Cesar Sandino, José Martí y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Cimil, comandante Clelia, Zamora Machel, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Sus e Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia. En la década de los 90, Hans Steinmeier, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente: ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión? Antes de hablar de los impuestos, si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones
Dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan. Este es el primer problema que creo que tenemos en esta mesa. Hoy vamos a hablar de economía, para ello contamos en el programa con economistas de altura. Vamos a llamar a una estrella de Twitter, Rana Bolchevique, para que nos explique un poco más sobre la crisis. Contaremos con la presencia de Javier Jimeno y Javier Sumelzo para hablar de cuál es la política económica dominante hoy y cuál es la alternativa. Y además no desenchuféis porque no os podéis perder la entrevista que le hemos hecho a Vicente Navarro y que emitiremos en este programa. Pero antes de entrar en materia vamos a ver nuestra visión de la economía. Aquí está el editorial. La economía, esa gran desconocida. Sin embargo, todos tenemos relación con la economía. En nuestro bolsillo llevamos dinero, con él pagamos la comida, conocemos los bancos, los préstamos, la deuda. La economía nos afecta día a día. Pero, ¿qué sabemos? Nos falta saber de economía. Gracias a la ignorancia nos sentimos inseguros, sentimos miedo, nos volvemos conservadores, lejos del progreso. Si salimos del euro, ¿qué pasará? Si no pagamos la deuda, ¿qué ocurrirá? Nuestro desconocimiento de la economía limita nuestras acciones. Nos falta saber de economía. Existe una alternativa, una esperanza, y el camino es sencillo: aprender, estudiar, organizarnos, debatir. Desde este momento solo podemos ganar. Debemos estar preparados, ser optimistas, atrevernos con la economía. Hoy hablamos de economía. Pues no tardamos más, empezamos ya nuestro programa sobre economía hablando de la crisis. Para comprenderla un poco mejor vamos a hablar con Miguel, Rana Bolchevique, en Twitter. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar, te queremos preguntar qué es la crisis. Bueno, me enfrento a una tarea un tanto difícil, esto de hablar de economía y esperar que la gente me entienda. Entonces, bueno, crisis. Yo hablaría de crisis como cierta barrera a la que se enfrenta el sistema capitalista en su proceso de acumulación debido a las leyes inmanentes de su funcionamiento. Y después de esta parrafada vamos a empezar a hablar de cosas que la gente entienda. Hay que tener algo claro, y es que el capitalismo en su movimiento se debe a ciertas contradicciones, que es lo que permite que se acumule riqueza y que avancen las fuerzas productivas. El problema está en que estos dos avances son totalmente incompatibles, y es lo que produce una crisis. No se puede... digamos que una crisis es el momento en el que la contradicción entre el intentar acumular con el avance de las fuerzas productivas llega a un punto en el cual no se puede resolver. Es una contradicción totalmente antagónica. Entonces, ¿es esta contradicción la causa de las crisis? Sí, bueno, las contradicciones que podemos tratar dentro del capitalismo y en las que se basa su funcionamiento, podríamos decir que son, pues, en primer lugar, el beneficio individual, el intentar buscar la mayor apropiación de plusvalía posible, pero el problema que se encuentra esta apropiación de plusvalía es que cada vez parece que es más difícil conseguir beneficio. Esto es una cosa que Marx llamó la tasa de beneficio decreciente, y parece que cada vez es más difícil. Entonces el capitalismo se encuentra con esta barrera que no es capaz de pasar. Eso sería un poco qué sería una crisis, aunque es bastante más profundo, sobre todo las causas a las que se debe. Y en esta última crisis, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha desencadenado? Bueno, hay que tener una cosa clara, y es que de las crisis no se sale. Es totalmente falso decir que se sale de una crisis. La crisis, como hemos dicho, es una barrera. Tú una barrera no la puedes saltar en este caso. Lo que haces es cambiarla de sitio. Es tan sencillo como eso. El capitalismo, para afrontar una crisis, destruye capital, destruye fuerzas productivas, cambia de mercado e intensifica su propio mercado interno. ¿Qué se ha hecho en esta crisis? Se está intentando desplazar a otros mercados, aunque está bastante complicado por lo que vemos. ¿Cómo podemos analizar una crisis? Viendo cómo se salió de la anterior crisis. Como hemos dicho, de las crisis no se sale, solo se cambian de lugar. Y para analizar cómo hemos llegado a esta crisis, solo debemos ver qué pasó en los años 70. En los años 70 empezó el neoliberalismo moderno,
las medidas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan pues siguieron la tendencia más hayekiana y tendiendo a una confianza en el mercado absoluta. ¿Qué sucedió? Los obreros parecían tener mucho poder y se decidió hacer algo tan sencillo como mandar las fábricas a Asia. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos quitar todo el poder que tengan los obreros occidentales, recuperar tasa de beneficio, ya que es más difícil obtenerlo en Occidente, pero nos encontramos con un problema, y es que el paro aumenta y los obreros no pueden consumir. ¿Cómo se solventa? Apostando por el mercado de deuda, apostando por el mercado financiero. Pasa una cosa curiosa, y es que Rosa Luxemburgo y Lenin hablaban de que en el proceso de avance del capitalismo, para que el capitalismo se moviera, necesitaba de un mercado no capitalista del cual explotar, y además necesita, ¿cómo decirlo?, mejorar un poco las condiciones de vida del obrero para que continúe consumiendo. La financiación de deuda supuso dar mucho poder al mercado financiero y haciendo que el mercado de inversión superara con creces al mercado de la manufactura corriente. Es decir, se invertía más de los beneficios posibles que se iban a obtener. Esto fue analizado por Marx en su momento y quiere decir que el mercado de medios de producción va muy por delante del mercado de medios de consumo. ¿Cómo se puede ver desde otro modo? Se intenta acumular más de la plusvalía que se puede obtener. Eso es lo que ha pasado actualmente. ¿Y se beneficia a alguien de esta situación de crisis? Bueno, me parece un poquito evidente que sí. Obviamente se ha beneficiado mucha gente de esta crisis. Una crisis a nivel de los integrantes del juego del capitalismo supone que ciertos capitalistas pasan a ser proletarios, que es lo que actualmente estamos conociendo como esa proletarización o precarización que algunos quieren llamar de las clases medias, y otros muchos capitalistas acumulan aún más dinero. Los ricos han vuelto más ricos y los pobres han vuelto más pobres. La brecha entre estas dos clases ha aumentado considerablemente. Hace poco salió un dato de que habían aumentado como en 3.000 los mayores ricos de España, contrastando con las millones de personas que no tienen que comer. Entonces, obviamente, sí beneficia a alguien. España, ¿por qué tenía una prima de riesgo de 700 puntos? Evidentemente es por algo. La gente se beneficiaba de ello. Se vendía la deuda pública española a la baja para obtener beneficio. Mientras Estados Unidos siga teniendo una prima de riesgo negativa, habrá países como España o Grecia de los cuales tendrán que retornar ese dinero que no se puede obtener dando crédito a Estados Unidos o a Alemania, por ejemplo. Y Miguel, en el programa de hoy vamos a hablar sobre todo de alternativa. Si la crisis es algo inherente al capitalismo, ¿cómo podemos acabar con ella? ¿Cuál es esa salida alternativa? Bueno, yo como comunista, mi salida parece algo evidente. El capitalismo no se reforma, el capitalismo no se embellece, el capitalismo no hay que humanizarlo. El capitalismo no es ni bueno ni es malo, es un simple proceso histórico que responde a unos intereses. La cuestión es que esos intereses no son los nuestros, no son los intereses de la gran mayoría de la población. El capitalismo no se reforma, el capitalismo se le destruye y se le cambia por otra cosa. En este caso, yo opto por el comunismo. Muy bien, Miguel, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias por atendernos esta noche. A vosotros. Venga, un saludo. Adiós. Bueno, pues vamos ya a presentar a nuestros invitados de hoy. Javier Sumerzo, Javier Jimeno, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. Gracias por venir a Iskra Radio. Bueno, ¿qué os parece lo que acabamos de escuchar? ¿Estáis de acuerdo? ¿La alternativa será acabar con el capitalismo o podemos intentar algo dentro del capitalismo? La alternativa es acabar con el capitalismo o entrar en otra crisis, como bien ha dicho la rana bolchevique, que es lo único que hace el capitalismo, pues cambiar
cambiar la barrera que no puede saltar a otro sitio y entonces pues afrontarlo de otra manera, intentar otra vez acumular más capital y pues eso, hay que saltar al capitalismo al final. ¿Y Javier, Jimeno? Pues por supuesto estoy de acuerdo con ambos, con Rania y con Javier Sumelzo, y al fin y al cabo, si uno piensa a lo largo de la historia qué nivel de vida han disfrutado los trabajadores, han disfrutado el pueblo bajo un sistema capitalista, pues está claro que la única alternativa posible del punto de vista de la gente es un sistema alternativo, ¿no? No es posible vivir bien dentro de un sistema capitalista, entendiendo por vivir bien que todas las personas y no solamente una parte pues tengan un nivel de vida mínimamente digno. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar de los culpables de la crisis. Desde que empezó, parece que la versión oficial hay un culpable consensuado, que es el derroche. Tenemos constantemente en la televisión a tertulianos repitiendo esta idea, que no se puede gastar más de lo que se ingresa, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etcétera. ¿Vosotros qué opináis? ¿Tiene la culpa el derroche de la crisis? Obviamente no, o por cambiar la cosa, tiene culpa el derroche de una minoría, ¿no? No se puede considerar que la clase trabajadora, que la inmensa mayoría de la población, por comprarse una vivienda haya vivido por encima de sus posibilidades, cuando estamos hablando de un bien de primera necesidad y cuando estamos hablando de que la compra de la vivienda era el principal gasto que tenía una familia trabajadora en España en los últimos años. Entonces, la inmensa mayoría de la población no ha vivido por encima de sus posibilidades, entendiendo de abusar de los recursos, ¿no? De hecho, lo que ha habido ha sido una transferencia de rentas, de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Históricamente las rentas del trabajo siempre han poseído más del 50% de la renta nacional y en estos años de crecimiento y de maravilla, por primera vez las rentas del capital superaron el 50%, ¿no? Entonces lo que ha habido ha sido una transferencia del bolsillo del trabajador al bolsillo del capitalista, de los mercados, como lo queramos llamar. Pues por encima de las posibilidades pues han vivido otros que no son los ciudadanos. Yo aquí tengo así un dato. Actualmente la deuda española es de unos 4,5 billones de euros, sumando deuda pública y privada, de los cuales más del 230% corresponde a sociedades no financieras y financieras. Teniendo en cuenta que el Estado se ha endeudado muchísimo a través de esa transferencia de deuda de las entidades privadas a las públicas, pues la deuda del Estado es del 100% del PIB y podría ser mucho menos si no se hubiera realizado esa transferencia. Mientras que las familias ahora mismo solo deben un 78% del PIB español. Por lo tanto, las familias yo creo que no han vivido por encima de sus posibilidades. ¿Y entonces por qué se repite esta idea hasta la saciedad? ¿Cuál creéis que es el objetivo de machacarnos con esa idea del derroche, ¿no? Vemos incluso a Jordi Évole, que consigue convencer a mucha gente sacando aeropuertos vacíos y cosas así, que sí que está mal, pero transmite la idea de que es esa la culpa de la crisis. Pues una cuestión de hegemonía cultural, ¿no? Desde luego la clase dominante, a través de su medio de comunicación, intentan que la mayoría de la población no conozca realmente las causas de la crisis y le intentan pues despistar. Entonces le lanzan mensajes que distorsionan un poco el foco del problema, y además las mentiras más peligrosas son aquellas que contienen parte de verdad. Ciertamente en los años de crecimiento económico ha habido mucho consumismo, ha habido mucho despilfarro incluso entre los trabajadores, en el sentido de cambiar de coche con mucha frecuencia, cambiar de modelo con mucha frecuencia, etcétera, que eso no genera la crisis, no es la causa de la crisis, pero es cierto, ¿no? Por supuesto ha habido despilfarro con coches oficiales, por supuesto ha habido despilfarro con expos, etcétera. Pero lo que pretenden con este ruido es que no nos fijemos en lo que realmente importa, y lo que realmente importa es dónde van a parar los recursos que genera el trabajo. Y cada vez más los recursos van a parar a una minoría. Nos hacen creer que somos los culpables, porque los verdaderos culpables, los que han creado todo esto y los que controlan el cotarro, pues les conviene que seamos nosotros los culpables y no ellos. Si ellos ponen con sus medios de comunicación y con todos los medios que tienen a su alcance el foco sobre nosotros y nosotros nos culpabilizamos, pues así ya no iremos a por ellos. Vale, porque esto es a lo que quería ir ahora. ¿Quiénes son los culpables reales? Pues los culpables los decía Anguita al principio del programa, que son los que los salen en las elecciones, los que deciden sin que les votemos, que son los mercados. Y los mercados no son más que grandes banqueros, grandes fondos de inversión, que
pues que han controlado la economía a su antojo, han vivido verdaderamente por encima de sus posibilidades y nos han cargado con el muerto a nosotros. Entonces la idea esta de que el mercado somos todos no es verdad. Esta idea es muy interesante, es lo que Margaret Thatcher denominaba capitalismo popular, ¿no? Que quería decir algo así como que del capitalismo nos beneficiábamos todos, y realmente los trabajadores e incluso sus organizaciones han entrado en esa dinámica de capitalismo popular, por ejemplo, pues mediante la compra de acciones, mediante acuerdos entre sindicatos y empresa para que se abriesen fondos de pensiones privados a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea ha calado mucho, ha permitido confundir al trabajador y hacerle perder conciencia de clase, porque de alguna manera parecía que si subían las acciones de Telefónica ganábamos todos, porque todos teníamos acciones de Telefónica y no importaba quién tuviera el 0,000 y quién tuviera la mayor parte, ¿no? Pero parecía que de alguna manera así confundíamos nuestros intereses de clase. Pues la crisis yo creo que ha puesto un poco también las cosas en su sitio, ¿no? Y la gente ha abierto los ojos en ese sentido. Sí, es como cuando salen noticias de que Inditex es la empresa de moda que más dinero gana, ¿no? Y parece que ganamos todos porque sea española. Y no es así. Bueno, también os quería hablar de ese 13% del que hablábamos con Rana. Hay un 13% más de millonarios en España. ¿Qué quiere decir esto, Sumeldo? Pues quiere decir que hay muchísimos más pobres en España. Es así de claro. Conforme avanza la pobreza, pues conforme se polariza la pobreza y la riqueza, pues más ricos hay y más pobres hay. Pues exactamente lo que dice Javi. No tiene sentido la lucha contra la pobreza si no se lucha también contra la riqueza, porque una es la cara de la otra moneda. Cuando en la calle se dice no es una crisis, es una estafa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a que es una estafa. A que la crisis ha sido provocada por una serie de personas que han decidido sobre los poderes financieros, han decidido sobre todo, y hemos entrado nosotros en un juego en el que nosotros no teníamos nada que decidir. Y entonces al final hemos sido engañados porque no nos han dado lo que nos estaban prometiendo. Y en cambio pues nos han pagado pues con esta crisis que nos produce pues eso, pues más recortes, más pobreza, más. Yo creo que este eslogan, que es muy acertado, lo que viene es a dar un componente político, ideológico a una crisis económica, ¿no? Parece que la crisis económica viene a ser algo pues técnico, de pura economía, al margen de las luchas de clases, al margen de los conflictos políticos, los conflictos de intereses, y lógicamente no, lógicamente pues el devenir de esta crisis demuestra que unos ganan y otros pierden. Por tanto, no se puede hablar de crisis como algo objetivo y que hay, por tanto, unas soluciones objetivas para combatir esa crisis, sino que es una simple lucha de clases y que en función de quién tenga más o menos fuerza, pues podrá inclinar la balanza. De momento, como la tienen los de arriba, pues recortan en sanidad, recortan en educación, nos bajan los salarios, etcétera. ¿Está calando la crisis como excusa para todos estos recortes? Pues no lo sé si está calando del todo, porque yo creo que cada vez la gente más se da cuenta de que realmente es una estafa esto. Entonces, al principio sí que creo que la gente pensaba verdaderamente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, no se puede tener la sanidad que tenemos ni la educación que tenemos, no, todos los niños no pueden comer en la escuela porque qué dispendio, qué coches oficiales, que no sé qué. Y al final pues nos estamos dando cuenta todos que verdaderamente lo que no nos podemos permitir es una clase dirigente y una clase financiera que se lo está llevando todo y que a partir de quitarnos a nosotros. ¿Jimeno? Sí, bueno, tampoco mucho más que añadir, ¿no? Yo creo que eso, que un poco lo que comentaba Javi, sobre todo el tema un poco ideológico, ¿no? De tratar de confundirnos y de despistarnos y bueno, lo que... Sí, como si el recorte en sanidad ayudase a crear empleo. Es un poco ridículo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el debate. Vamos a poner un tema de Los Prisioneros, que es un grupo chileno en el que habla de los falsos liberales, que se gusta llamar liberales, aunque son extrema derecha. De eso va la canción.
Defiendo el derecho a la defensores del derecho a esta parte. Ultraderecha, 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 ultraderecha. Usted, que es profesor de economía, si yo hiciese un examen con usted, me tuviese que aprobar o suspender, y yo le justificase la crisis actual en España diciéndole: los responsables son los españoles que han vivido como nuevos ricos por encima de sus posibilidades, ¿me aprobaría o me suspendería? No le suspendería. ¿Por qué? Porque de verdad no se puede vivir por encima de las posibilidades. Hombre, igual a base de crédito y a base de estas cosas sí que uno puede vivir por encima de sus posibilidades. Utilizando las posibilidades que son el crédito, ya no vivo por encima de las posibilidades, sino que aprovecho las posibilidades. Ojo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de algunas verdades absolutas que a menudo escuchamos en los medios de comunicación, como esa de vivir por encima de las posibilidades. Os las voy a ir diciendo una a una y me comentéis qué os parecen, ¿vale? La primera es: los impuestos bajos atraen inversión extranjera. Los inversores se van si se suben impuestos. ¿Qué opináis? ¿Jimeno? Pues, a ver, en parte es cierto. Lógicamente es cierto desde un punto de vista del capital, ¿no? O sea, el capital lo que quiere es obtener el mayor beneficio posible sin importar el resto. Entonces, lógicamente, si tú le pones impuestos cero, pues el capital está encantadísimo de la vida y puede venir y puede, pues, aquí producir, generar un montón de crecimiento económico, entre comillas, y los capitalistas encantados. Pero si no se pagan impuestos, ¿cómo pagamos la sanidad? ¿Cómo pagamos la educación? Es decir, una cosa es el crecimiento económico puro y duro y otra es el desarrollo social. Y para que haya desarrollo tiene que haber impuestos, porque si no, no podemos financiar el estado del bienestar y no podemos financiar de alguna manera el bien común, ¿no? ¿Sumerzo? Es que a veces vemos a un inversor como un señor que, si no encuentra lo que quiere en un sitio, se va a ir y punto. Y no vemos el aspecto de que el Estado también puede invertir. Y los impuestos, al fin y al cabo, tienen que tener, o deberían de tener, un factor redistributivo que hace que quite riqueza a los más ricos para dársela a los que tienen menos. Y se pueden dar de muchas maneras. Se puede dar con un subsidio de desempleo o se puede dar creando industria o cualquier otra cosa. Y el factor del Estado como inversor, pues parece que no existe en esas frases. La segunda: el déficit cero es a lo que se debe aspirar. Pues con déficit cero no se puede hacer una carretera, no se puede hacer un hospital, no se puede hacer un aeropuerto,
no se pueden hacer una serie de cosas que son necesarias para crear riqueza. Si tú tienes un país que tiene un sector turístico muy importante, sin aeropuertos, ¿cómo lo manejas ese sector turístico? Y si para hacer un aeropuerto tienes que hacer una inversión muy grande, pues te tienes que endeudar, porque ese aeropuerto no lo puedes pagar a tocateja, te tendrás que endeudar y pagarlo en varios plazos, porque es lo normal, y para eso está el déficit. Yo creo que lo del déficit cero es un despiste. Yo sí que en los neoliberales les firmo el déficit cero, y lo conseguimos subiendo el impuesto a las rentas más altas, por ejemplo, y de esa manera incrementamos los ingresos y podemos bajar gastos gasto militar, podemos bajar gasto en deducciones a grandes empresas. Quiere decir que el déficit cero es también una manera como de despistarnos cuando lo importante no es el déficit, sino de dónde se obtienen los recursos y en dónde se invierten los recursos, ¿no? Que es ahí donde está el tema realmente ideológico. Ellos deciden alcanzar el déficit cero recortando en sanidad, pero sin embargo incrementando la ayuda a la banca. Entonces, vaya manera de conseguir el déficit cero. Y en la línea de esto del déficit cero también se suele repetir mucho, ¿no? Esto de que el Estado es como una familia y que no puede gastar más de lo que ingresa. ¿Es el Estado como una familia? Pues es que el Estado no es como una familia, el Estado es como el Estado. Una familia no se gestiona de la misma manera que un Estado, porque un Estado es muchísimo más complejo, es mucho más amplio, obviamente, y pues tiene que hacer una serie de cosas mucho más calado que las decisiones que tiene que tomar una familia. Entonces, o sea, si nos ponemos en que el Estado es como una familia, me parece bien, pero ¿en qué familia el hermano mayor viaja en un Ferrari y el hermano pequeño trabaja 12 horas al día y no puede ir a la escuela? Si somos una familia, pues lo seamos en el sentido de que todos más o menos vivamos de una manera similar, ¿no? La siguiente es, para que se cree empleo hay que crecer por encima del 3%. Esta me encanta. Es que esto es una mentira, pero de las gordas, de las que te machacan. Realmente, o sea, la frase, para que tuviera algo de verdad, habría que decir, en este modelo de economía neoliberal, para crear empleo hay que crecer el 3%. Claro que sí, porque la inmensa mayoría de los recursos no se destinan ni a la creación de empleo ni al desarrollo social, sino a los beneficios de las grandes fortunas, ¿no? Pero si tú por ejemplo, reduces la jornada laboral, ahí no modificas el PIB y estás automáticamente generando un montón de puestos de trabajo. O sea, que la evolución del PIB no está necesariamente vinculada con la creación de empleo. Lo que pasa es que nos ponen como que la única manera de crear empleo es con la evolución del PIB, y no es así, ni muchísimo menos. Yo creo que la gente debería enfadarse bastante con esta frase. Porque si no se crea empleo hasta que no creces el 3%, ¿quién se queda el dinero del 0 al 3%? Alguien se lo tiene que quedar, porque si no lo disfrutamos nosotros, alguien lo está disfrutando. Y yo creo que la gente debería enfadarse bastante con eso. Y además ellos mismos dicen que es mentira, porque si estamos creciendo ahora mismo que estamos al 0% y dice el gobierno que estamos creando empleo, pues ellos mismos se contradicen, ¿no? Y subiendo salarios. Bueno, la siguiente, seguimos con el empleo. Le corresponde a la iniciativa privada crear trabajo y nunca a la administración. Sumelzo. Pues eso es una tontería, porque la administración crea empleo con un hospital, crea empleo con un colegio, crea empleo teniendo una empresa pública. Telefónica en su tiempo era una empresa pública y creaba empleo. Y si nos lo hubiéramos quedado y no lo hubiéramos privatizado, pues más empleo podríamos haber creado con todo el boom de las tecnologías que ha habido. Y no se habían echado tantos trabajadores como se echaron. Endesa daba empleo, pues había una gran cantidad de empresas y hay una gran cantidad de situaciones donde el Estado crea empleo. Y de calidad, además. Estas frases de los neoliberales hay que traducirlas, ¿no? En este caso lo que quieren decir es, para que los capitalistas, los inversores puedan tener beneficios, tiene que ser con iniciativa privada, porque en la iniciativa pública no hay beneficios, ¿no? Entonces, por eso el proceso de privatización de sanidad, de educación, porque son sectores donde antes no se generaban plusvalías privadas, y entonces, como quieren alcanzar nuevos nichos de mercado los capitalistas, pues buscan privatizarlas, ¿no? Pero simplemente estamos hablando de que a ellos les interesa lo privado, porque es en lo privado donde hay plusvalía. Y bueno, vamos ya con la última. Las pensiones son insostenibles. Pues esto, hay por ejemplo un libro de Mira Echezarreta de qué pensiones, qué futuro, o artículos de Alberto Garzón o Eduardo Garzón que te lo explican perfectamente, ¿no? Pero
las pensiones, igual que la sanidad, que la educación, que cualquier cosa, depende de los recursos que se quieran destinar en ello. Si tú decides incrementar, por ejemplo, los impuestos a las rentas altas y destinarlos a pensiones públicas, las pensiones públicas son perfectamente sostenibles. ¿Qué detrás de esta frase? Pues está el interés de los bancos por ampliar su negocio de los planes de pensiones privados, donde obtienen pingües beneficios. Pues durante muchísimos años hemos tenido en España superávit en el fondo de pensiones, muchísimos años. Y ahora tenemos déficit en el fondo de pensiones, pues porque se está detrayendo el consumo, no se recauda todo lo que se tiene que recaudar y además los recursos del Estado se están empleando en ayudar a la banca en lugar de crear riqueza. Entonces, pues el fondo de las pensiones disminuye. Y aparte, si el fondo de las pensiones estás empleándolo en comprar deuda española para comprar deuda de los bancos o para prestarles a los bancos, pues claro que es insostenible. No te puedes gastar el 90% del fondo de pensiones en ayudar a la banca, porque no te lo van a devolver y entonces es insostenible. Yo estoy de acuerdo en que es insostenible ahora mismo. Lo que nunca hemos escuchado es que tener un 27% de paro es insostenible, ¿verdad? Eso no lo dice mucho. Eso no. En 56 de paro juvenil. Eso les viene genial. Bueno, vamos a profundizar sobre esto de las pensiones, porque Vicent Navarro ha formado parte de la iniciativa en defensa del sistema público de pensiones. Sobre ella hemos hablado con él, entre otras muchas cosas. Vicent Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra y ha sido también catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y asesor de distintas organizaciones como Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Y también ha sido asesor de numerosos gobiernos, como el Gobierno de la Unidad Popular de Chile, el Gobierno cubano para su reforma sanitaria, el Gobierno socialista español, los gobiernos tripartitos catalanes o también para el Gobierno de Estados Unidos, donde participó en el grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria de la Casa Blanca dirigida por Hillary Clinton. Esta mañana he escuchado las preguntas de Iskra Radio y esto es lo que ha respondido. Vale. El problema mayor que existe hoy en España, que es un enorme problema tanto a nivel humano como social, es el desempleo. Es el problema mayor desde el punto de vista incluso económico. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la economía española es la falta de demanda, debida en parte a la bajada de salarios que ha ido ocurriendo ya por bastante tiempo. Entonces, las familias, al ver que los salarios bajan, se tienen que endeudar para mantener el nivel de vida. Y las familias están profundamente endeudadas. De manera que cuando el crédito colapsa, entonces las familias están en una situación desesperada. La demanda baja entonces porque no hay suficiente dinero para que las familias puedan continuar comprando lo que compran en situaciones normales. Entonces, cuando hay un desempleo, todavía se empeora más la demanda porque hay gente que no puede pagar casi nada. ¿Os dais cuenta? Sí. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en España. El problema mayor que tiene es el desempleo y lo que ello conlleva, porque cuando hay mucho desempleo, la gente que trabaja está muy asustada y acepta unos salarios más bajos y de ahí que elevado desempleo también implica salarios bajos. Y todo ello se acumula de manera que no hay suficiente demanda. Y ese es el problema más grande que tiene la economía española. En respuesta a tu pregunta de si se podría resolver muy fácilmente, el problema no es un problema de científico, es un problema político. Es muy fácil, o sea que en ese aspecto que el Estado crea empleo. Esto es lo que ocurre en muchos países. Cuando hay un desempleo elevado, entonces el sector público, bien sea central, autonómico, pues interviene y crea empleo, que es precisamente lo opuesto a lo que se está haciendo ahora. Y ha sido, sí, esto está ocurriendo también en Europa, aunque en España con particular intensidad, porque las políticas del gobierno son muy reaccionarias. Y de ahí que toda la evidencia histórica muestra de que no se va a poder salir de la crisis a base de las políticas que están siguiendo. Fijaros que cuando las economías han estado muy deprimidas,
oprimidas, como durante la Gran Depresión a principios del siglo XX. Lo que ocurrió en Estados Unidos fue que el presidente Roosevelt, su administración, expandió el gasto público de una manera muy notable y ayudó a los sindicatos a que presionaran para conseguir mayores salarios, y fue así como se salió de la Gran Depresión en Estados Unidos. Más tarde, en Europa, las economías estaban en muy mala situación. ¿Qué salvó Europa? Pues el aumento del gasto público, en parte estimulados por el Plan Marshall. Y ahora que estamos en una gran recesión, en la práctica se llama recesión, pero es una gran depresión, pues en lugar de hacer eso, están recortando el gasto público, están reduciendo los salarios, de manera que es una situación totalmente suicida. Claro que ahí algunos se benefician mucho. Pensar que España nunca había tenido un número tan elevado de millonarios. Y eso se hace para beneficiar a un grupo pequeñísimo de la sociedad a costa de todos los demás. Hablamos entonces de una salida social o de una salida con políticas de izquierdas de la crisis. ¿Cree que habría margen para realizar esas políticas desde un solo Estado, como sería el caso del español, enfrentándose a las políticas que se impulsan desde la Troika? Sí. Aquí no hay que la Troika es un problema, lo es, no hay duda de ello, pero los Estados todavía tienen espacio para responder. Por ejemplo, el presidente Rajoy ha recortado 6.000 millones de euros para la sanidad de este país, que es una cantidad enorme. Bueno, ¿por qué hace esto? Podría haber hecho otra cosa. Podría haber eliminado la bajada de impuestos que aprobó junto con el PSOE en el año 2006 de los impuestos a sociedades para las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que es un número pequeñísimo de empresas, son las grandes empresas de este país, menos del 0.12% de todas las empresas, y con ellos se habían conseguido cerca de 6.000 millones de euros. No sé si me explico bien. Sí. Lo mismo, el señor Rajoy va y recorta 600 millones de los servicios domiciliarios para las personas con dependencia. Eso quiere decir empleo. Y con lo cual quiere decir que si corta estos 600 millones, pues va a destruir más empleo. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué no disminuye por esa cantidad el subsidio que da la Iglesia Católica para dar clases de religión en las escuelas públicas? ¿Me explico? O sea que si vosotros leéis el libro que escribí junto con Juan Torres y Alberto Garzón, que se llama Hay Alternativas, que espero que lo hayáis leído, podéis ver que sí que hay alternativas y por cada recorte sí hay otras alternativas. O sea que no se puede decir que, como dice el gobierno del señor Rajoy, de que no hay otra alternativa o porque nos lo manda la Troika. No. Usted puede hacer otras políticas. Lo que pasa es que en este país la derecha está consiguiendo lo que siempre han soñado. Bajar los salarios, privatizar todo, cargarse la sanidad pública y están utilizando la Troika o Bruselas o Frankfurt pues para llevar a cabo esas políticas. ¿Y piensa que el reparto de la riqueza se puede solucionar con una fiscalidad justa dentro de este sistema o no es suficiente con eso? Bueno, es que fijaros que se puede mejorar muchísimo a través de una política fiscal progresiva. O sea que en ese aspecto España es de los países que tienen una política fiscal más regresiva. El Estado español es muy poco redistributivo. De ahí que incluso dentro del capitalismo pues hay países como España y hay países como Suecia o Noruega. De ahí que podría mejorarse muchísimo la situación en cuanto a la posibilidad de disminuir las enormes desigualdades. Y en ese aspecto España está muy retrasado. ¿Es entonces compatible democracia con libre mercado? Es que una cosa es el mercado y otra cosa es el capitalismo. No hay que confundir las dos cosas. O sea, vosotros podríais tener una sociedad socialista en la que la gente intercambia hechos a través del dinero y el dinero no desaparece. Pero el mercado en sí
funciona como mercado. Hay grandes monopolios que controlan la producción y distribución de bienes. El punto problemático es la propiedad privada con fines de lucro. ¿Me explico? Porque puede también haber propiedad privada y eso en sí no tiene por qué ser un problema. Las cooperativas en que las empresas están controladas por los trabajadores son privadas. Y el punto que es el clave de que un sistema sea y vaya en contra de las necesidades humanas no es que haya o no mercado, es que el objetivo de la actividad económica sea el afán de lucro. Ese es el punto clave. Hace poco leíamos un artículo suyo sobre clases sociales. ¿Qué le diría a los que afirman que ya no existen clases sociales? Pues que están equivocados. Es fácil de ver que en España hay clases sociales. En cuanto a una manera rápida de verlo es mirar cómo la gente se muere. Y veréis que hay una diferencia de esperanza de vida por clase social en este país. En este país un burgués vive 2 años más que un pequeño burgués, que vive 2 años más que una persona de clase media, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora cualificada, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora no cualificada, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora que ha estado más de 5 años en paro. O sea, que hay clases sociales es obvio. Y que la mayoría de la ciudadanía en España son gente de clase trabajadora también es obvio. Lo que pasa es que esto se quiere ocultar y se crea una imagen de que todos somos de clase media, que es una categoría muy poco rigurosa, porque clase media es desde los que son casi ricos a los que son casi pobres. Y ahí pues claramente es el 99% de la ciudadanía en España, casi un porcentaje elevadísimo. O sea que hay clases sociales y hay clase media, pero que es un sector muy minoritario. La mayoría de ciudadanías son y se definen como clase trabajadora, por cierto. Entonces, ¿por qué no se quiere hablar de clases? Pues porque no quiere que se hable de conflicto de clases. Ese es el punto clave. Y es por ahí, pues, que todos los medios que están muy controlados en ese país, pues intentan crear esa imagen de que todos somos clase media. Le queríamos preguntar, que usted ha sido asesor para numerosos gobiernos del mundo, ha sido asesor de la Unidad Popular de Chile, del gobierno del PSOE español, del gobierno de Cuba para la reforma sanitaria y también para la reforma sanitaria del gobierno de Estados Unidos que dirigió Hillary Clinton. ¿Cuál de estas experiencias le enriqueció más? ¿Dónde sintió que su trabajo era más útil? Bueno, esto es muy difícil de contestar. Ahí es difícil porque cada situación es muy específica y tiene su propio contexto. Me es imposible daros una respuesta. O sea que en ese aspecto lo que siempre, cuando asesoras a un gobierno como la Unidad Popular, pues te encuentras más cómodo porque estás muy de acuerdo con lo que intentan hacer. Cuando asesoras a un gobierno como Clinton, pues con el cual estaba en desacuerdo en muchísimas cosas, pues es otra cosa. Ahí estaba yo ayudando a la señora Clinton para una cosa en la cual estoy totalmente convencido que aquel país necesita, que es el derecho a acceso a los servicios sanitarios por parte de la ciudadanía. Pero excepto algunos temas puntuales, sociales, mi desacuerdo con la administración Clinton era muy elevado. Con el PSOE en España, pues había cosas que estaba de acuerdo y muchas que estaban en desacuerdo. Sobre todo las políticas sociales no las hicieron mal, pero las políticas económicas eran un desastre. Yo los asesoraba en temas sociales. De ahí que depende mucho. En Cuba, pues me alegró mucho poder ayudarles en el desarrollo del servicio sanitario, que es ejemplar para los países de su desarrollo. Pero depende, no puedo contestarte con una respuesta sencilla de sí o no. Y si nos vamos a su labor como profesor en la educación, ¿es su visión de la economía minoritaria que predomina en las universidades? Bueno, esto es minoritaria, es casi un piropo. Aquí los que pensamos distintos somos 2 o 3, muy pocos. No, aquí el mundo académico en el área económica es
académico por general es excesivamente conservador. Y el pensamiento económico está muy, muy controlado por las derechas en este país. Debido a que la banca tiene mucha influencia en el pensamiento económico de este país. Son los que financian las grandes revistas económicas en el mundo académico, dan mucho dinero al mundo académico para poder hacer investigación. FEDEA es una criatura de las grandes empresas y de la banca, y les da mucho dinero, establecen cátedras por todas partes. Es algo semejante a lo que ocurre en la sanidad, que la industria farmacéutica configura mucho el conocimiento médico, pues lo mismo en economía. La banca configura mucho lo que el mundo académico en economía hace. Pero yo quiero aventaros a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes progresistas, de que estudiéis. A mí me preocupa que la gente no se tome más en serio, que es deber de ciudadanía el formarse. Desde el punto de vista no suficiente ir a manifestaciones y tal, también hay que formarse, porque este país necesita gente que sepa la realidad y dé respuesta a la enorme avalancha ideológica que existe en nuestro país. De ahí que yo a los jóvenes os animo a que os forméis, venir al máster de políticas públicas de la Pompeu Fabra, allí se os formará bien para poder rebatir esa enorme avalancha neoliberal. Es fundamental que la gente joven se forme. Y por último queremos hablar de la iniciativa en defensa del sistema público de pensiones, un documento elaborado y firmado por economistas y juristas. ¿En qué consiste este documento? ¿Con qué objetivo se hace? Bueno, no sé a cuál os estáis refiriendo. Hubo una comisión que estaba compuesta por gente muy próxima a la banca, y esto originó que un grupo de economistas progresistas hiciéramos un documento que rebatiéramos las falsedades que estaban subrayando en la comisión controlada por los banqueros, y así salió ese documento, en el que es un documento riguroso, empírico, en el que muestra el carácter no científico del otro informe.
Bueno, vamos a seguir hablando en nuestra mesa de economía. Vamos a hablar ahora sobre fiscalidad e impuestos. Estábamos hablando del derroche, que el derroche no tiene la culpa, pero bueno, la gente pensará que aún así que hay mucha deuda pública, que no hay dinero. Y vamos a hablar de esto. ¿Hay o no hay dinero? Sumelzo. Sí, claro que hay dinero. Además hay mucho dinero. El problema es cómo empleas el dinero que tienes y cómo haces para conseguir más. Pues, por ejemplo, en España tenemos un sistema tributario que es claramente recesivo en cuanto a la redistribución y que en los últimos años la recaudación por impuestos de sociedades es mínima. Está en creo que es un 16%, el tipo nominal es del 16% cuando debería ser un 25 o un 30%. El 94% de las empresas del IBEX 35 tienen empresas en paraísos fiscales, o sea que las empresas que más deberían de contribuir están pagando menos. Y tenemos, por ejemplo, un impuesto de la renta que en determinadas cuotas es recesivo, porque hay rentas que tienen más peso, las rentas del capital, que las del trabajo, y entonces consiguen pagar menos Hacienda ganando más. Y pues las subidas del IVA pues implican que cualquiera paga lo mismo de impuestos que un pobre paga lo mismo que un rico de impuestos con el IVA. ¿Hay o no hay dinero? Hay mucho dinero y sobre todo ya no es dinero, sino en el caso concreto de España se produce la riqueza suficiente como para que todos podamos vivir estupendamente. Otra cosa es que después de producir esa riqueza, el reparto que se hace de la misma sea muy desigualitario, y es por lo que hay gente que desahucia de su vivienda, por lo que hay gente sin trabajo, etcétera, ¿no? Pero riqueza hay. El problema, por tanto, cuando nos hablan muchas veces de la necesidad del crecimiento, es decir, de hacer la tarta más grande, no hace falta hacer la tarta más grande, lo que hace falta es esa tarta repartirla mejor, ¿no? Y este es un debate interesante, no solamente confrontando con los neoliberales, sino dentro de la propia izquierda, que muchas veces asume ese planteamiento desarrollista, ¿no? Si hay dinero, ¿por qué la deuda pública es tan alta? A ver, bueno, si le damos 100.000 millones a la banca, pues lógicamente la deuda no sube 100.000 millones automáticamente, entonces eso es uno de los motivos, ¿no? La deuda pública es alta por dos factores fundamentales. Uno, porque ha crecido en los últimos años el déficit como consecuencia de dos factores. Uno, el rescate de la banca, y dos, las políticas fiscales de los últimos años que han hecho que quienes más tuviesen pues pagasen menos. Pues Sumia ha puesto algunos ejemplos claros. Yo creo que es muy significativo, por ejemplo, que las empresas del IBEX paguen el 5%, ¿no? de sus beneficios. Pues eso es infinitamente menor a lo que paga un trabajador medio de IRPF. Entonces eso es un motivo. Y luego el segundo motivo por el cual la deuda crece es por las condiciones en las cuales se adquiere esa deuda. La deuda se adquiere en condiciones absolutas de estafa, por el cual, pues lo que se sabe, ¿no? De que un banco español, el Banco Santander, coge prestado al Banco Central Europeo al 1% y se lo presta al Estado al 6%. Eso es una barbaridad, porque el Banco Central Europeo no se lo presta directamente a España al 1%. Pues esa estafa, o sea, esas condiciones en las cuales se adquiere la deuda, que hace que luego haya que dedicar además presupuesto al pago de la misma deuda, y para pagar esa deuda te tengas que endeudar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo recuerdo uno de los primeros movimientos sociales en los que participé fue la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, en torno al año 2000, que hacíamos una campaña para pedir que se condonase a los países en vías de desarrollo aquella deuda que le impedía su desarrollo. Bueno, pues ahora España, Grecia, Portugal, estamos en la misma situación que hace 15 años estaban países de Asia, de América Latina, de África. A ese nivel hemos llegado. Sumelzo. Si tuviéramos en cuenta los avales que da el Estado a los depósitos bancarios de más de 100.000 euros, los préstamos que da el Banco Central Europeo y demás métodos para ayudar a la banca, en 2012 sumábamos 1.424.000 millones. Si hay riqueza, lo que pasa que es que se la estamos dando toda a ellos, y hay déficit porque nosotros nos estamos endeudando
para darles más dinero a la banca en condiciones muy ventajosas. Si nosotros estamos consiguiendo dinero al 8% y se lo estamos dando a la banca al 1% a través de diversos mecanismos, pues entonces estamos constantemente perdiendo dinero y perdiendo déficit. El déficit también se ha incrementado con todas las políticas de privatizaciones que ha habido, porque empresas que generaban mucho dinero para el Estado, pues al no tenerlas has disminuido la deuda con la venta, pero has dejado de percibir esos ingresos anualmente y entonces el déficit en ese sentido sube. Y después pues con Javi pues estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué podemos hacer para que se reduzca la deuda? Pues hay una manera muy buena de que se reduzca la deuda, y es no pagándola. En la medida en que la deuda se ha adquirido en unas condiciones de estafa, como hemos explicado, pues es preciso hacer una auditoría de la deuda, ver qué parte de esa deuda no es legítima y no pagarla. Y en cualquier caso, más allá de su legitimidad o no, primero están las personas, primero están los servicios públicos, primero están los derechos humanos, al fin y al cabo, y después, en un lugar secundario, terciario o mucho más atrás, están los derechos de los acreedores de cobrar su deuda, ¿no? Actualmente el Estado no tiene ninguna capacidad para reducir la deuda que tiene y menos todavía de pagarla. O sea que la única solución que existe es, como ha dicho Javi, auditar la deuda, ver qué deuda es legítima, cuál no, en qué condiciones se ha contraído esa deuda y no pagar la que no es legítima. Porque si nos estamos endeudando para rescatar Bankia y Bankia después se lo vamos a vender al Santander por €1, como se han vendido muchas cajas o muchos bancos, pues no sirve para nada y se aumentará la deuda todavía más. De hecho, este año yo creo que ya estamos, desde el 2008 hemos pasado de un 25 de deuda del Estado a un 91 que estamos ahora más o menos. O sea que la deuda ni se va a reducir ni se va a pagar. Bueno, vamos a seguir hablando de impuestos. Me interesa que me contéis si se pagan o no muchos impuestos en España y sobre todo quién los paga. Pues los impuestos en España, ahora mismo la mayor recaudación vía impuestos que hay es el IVA. El IVA, todos pagamos el 21% de IVA, el 21 o el 10 o el 4 creo que es, y sin diferenciar si la renta que tiene esa persona. Esa es la vía más importante que hay de ingresos para el Estado. Después se paga IRPF, que las personas que tienen la capacidad de establecer unos sistemas de evasión fiscal, como por ejemplo montarte una SICAV o que con la que pagas un 1% de la que generas, o cualquier otro sistema como irte a un paraíso fiscal o montarte empresas patrimoniales o cualquier otro sistema, pues pagas mucho menos que un trabajador que no se puede escapar en absoluto. De hecho, en estos momentos, tal como está el sistema fiscal español, los trabajadores y las pequeñas empresas tienen pocas o ninguna posibilidad de evadir Hacienda. Y en cambio los ricos tienen muchísimos instrumentos para poder hacerlo. Uno es la SICAV, que es un escándalo. Un poco incidiendo en lo que dice Javi, ¿quién paga los impuestos? Las dos principales vías de ingresos fiscales en España son el IVA, que es lo que pagamos todos con independencia de nuestros ingresos, y el IRPF, que es básicamente lo que pagamos los trabajadores, que es un impuesto a las rentas del trabajo. Entonces, estamos pagando los impuestos los trabajadores. Las rentas del capital suponen una pequeña parte solamente de la recaudación fiscal. Y se puede dar la paradoja incluso de que un trabajador que tenga un salario medio alto, ¿vale? Y que ese salario le genere unos ahorros, que pague más intereses por el fruto de su trabajo que le cuesta un esfuerzo que por los rendimientos que le den los ahorros en el banco, en una cuenta corriente, en un depósito. Y eso que estamos hablando de que el tipo de interés a un depósito, que es lo que tenemos pues la gente, pues los trabajadores, la clase así un poco esto, los ahorradores medios, es el que tiene el tipo impositivo más alto, pero los que tienen SICAV, que tienen paraísos fiscales, etcétera, esos ya no pagan nada. Es decir, el capital, que antes recordábamos que tenía más del 50% de la renta nacional, está pagando, no sé si es en torno a entre el 10 y el 20% del total de los impuestos, o sea, una infinísima parte.
Y me llamaba la atención antes cuando hablábamos que decía Sumelzo que en España los impuestos son regresivos. Sin embargo, cuando estudiamos economía en el colegio se nos dice que son progresivos en España. ¿Son progresivos o son regresivos? Hay impuestos que son progresivos. Pues el impuesto sobre la renta es progresivo porque cuanto más ganas, más pagas. Pero después, al final, todo depende de la ponderación que tú tengas de los impuestos en el país. Si tú das una ponderación muy importante al IVA y das menos importancia al IRPF, pues al final los impuestos son regresivos porque tiene más peso el IVA que lo que puede tener otro. Entonces, un impuesto que hay, ciertamente tampoco es muy progresivo porque al final solo hay dos tipos, para las pequeñas empresas es el 25 y para las grandes es el 30, pero sin embargo hay una gran cantidad de deducciones fiscales que te puedes aplicar en el impuesto de sociedades, a las que tienen acceso las grandes empresas y las pequeñas tienen poca capacidad de aplicarse esas deducciones. Y al final las grandes pagan muchísimo menos de lo que pagan las pequeñas. Entonces al final siempre es regresivo. ¿Jimena, algo más que añadir a esto? No, simplemente un tema es que una cosa es el tipo fiscal legal y otra cosa es el tipo fiscal efectivo, perdón. Es decir, el tipo fiscal legal de una multinacional será el 30%, como decía Javi, pero el tipo fiscal efectivo es el 5%. Por tanto, cuando en los medios de comunicación hablan de la comparación del tipo fiscal en España con otros países, habría que comparar el efectivo, y es ridículo el tipo fiscal que pagan las grandes empresas. Aparte, quería añadir que muchos impuestos que sí que servían para redistribuir realmente la riqueza, como el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones, pues se han desmantelado. Ahora el impuesto sobre el patrimonio son unos límites altísimos a los que poca gente puede acceder y que aparte tienen la posibilidad de saltarse ese impuesto, y que el impuesto de sucesiones y donaciones es ahora mismo inexistente porque gracias a dejarles a las comunidades autónomas que gestionarán ese impuesto se ha creado una competencia fiscal entre comunidades autónomas y al final todas han bajado hasta mínimos, incluso a derogarlo prácticamente, el impuesto sobre sucesiones, que es algo importante para recaudar y para redistribuir la riqueza. Bueno, pues dejamos ya este tema y vamos a escuchar ahora una de nuestras secciones más formativas que estrenamos hoy en Iskra Radio. Hoy en Iskra Radio vamos a hablar de desindustrialización. En las últimas décadas, la revolución tecnológica ha permitido desarrollar enormemente las fuerzas productivas y podría pensarse que esto conducirá a una nueva etapa de bienestar generalizado. Sin embargo, el panorama que observamos es completamente diverso. Las diferencias sociales se acentúan cada vez más, el paro no deja de incrementarse y conquistas sociales como la sanidad y la educación públicas, el sistema de pensiones o los derechos laborales están siendo sistemáticamente destruidos por los poderosos. ¿Cómo se entiende este panorama en un momento en el que parece que la humanidad ha alcanzado sus mayores logros tecnológicos? En primer lugar, un problema fundamental es que la tecnología y el conocimiento no están al servicio de la humanidad, sino de un reducido grupo de poderosos que tienen como único objetivo ganar cada vez más dinero. Desde sus orígenes, el capitalismo se ha basado en obtener beneficios a través de la usurpación del trabajo no remunerado de los trabajadores. Con la sofisticación del sistema, inicialmente con la aparición de los monopolios a finales del siglo XIX y en la actualidad con el desarrollo de las empresas transnacionales, que expanden sus tentáculos a prácticamente todos los rincones del mundo. Estos mecanismos de explotación se han perfeccionado y en este proceso la evolución tecnológica tiene un papel fundamental. De esta manera, un reducido grupo de familias controla directa o indirectamente el trabajo de cerca de 1.000 millones de personas, así como la tecnología, la comunicación, el transporte y la organización, poniendo todos estos recursos no al servicio del progreso social, sino al de su beneficio privado. Y, sin embargo, sí es cierto que la tecnología ha permitido que la economía cambie y se haga más dinámica. Anteriormente, el trabajo industrial era fundamental y antes de la industria, la agricultura. Hoy, sin embargo, podemos ver que se habla cada vez más de la tercerización de la economía y del estancamiento de la industria, y mucha gente defiende que esto se ha producido como resultado del desarrollo de las tecnologías de la información y de los transportes, así como de la sustitución de los modelos fordista y taylorista por otros modelos de producción más intensivos. Es cierto que la economía se ha transformado enormemente desde los años 70, pero muchas veces cuando hablamos en términos de sectores productivos omitimos que existen contradicciones económicas y sociales que los atraviesan. Además, la división es en ocasiones completamente arbitraria y suele ser el caso que, como resultado de la proliferación de la subcontratación, muchas actividades industriales son consideradas
por el simple... Son consideradas terciarias por el simple hecho de que se contrata a otra persona que es para que se haga cargo de las mismas. Al final lo que tenemos es una presunta terciarización, que no constituye otra cosa que una mascarada para ocultar nuevas estrategias de precarización del empleo. Pero, de todas formas, y aun teniendo en cuenta la subcontratación, se ha producido un estancamiento del empleo industrial que explica en gran medida el aumento del paro. Sí, como bien dices, el trabajo industrial se ha reducido en los países del norte, y eso no se explica solo por la subcontratación. Pero a nivel mundial la cosa es diferente. Sigue existiendo una amplia masa de trabajadores materiales en los países del sur. De hecho, para entender la desindustrialización, tenemos que tener en cuenta que, especialmente a partir de la década de los 70, se generalizó la práctica de la deslocalización. Las empresas occidentales trasladaron de forma creciente sus plantas a otros países en los derechos laborales. Las legislaciones medioambientales o los controles fiscales eran prácticamente nulos. Esto les permitió aumentar enormemente sus beneficios. Pero ante la dificultad para luchar contra estos procesos, ¿no puede resultar efectivo para un país invertir en sectores terciarios como la construcción o el turismo? Bueno, el resultado lo tenemos en España. A la desindustrialización, así como a la reducción de las actividades agropecuarias por el Tratado de Maastricht, le siguió una intensificación de la inversión en campos como la construcción o el turismo. En la actualidad vemos como la burbuja inmobiliaria no dejaba de ser un espejismo que ha venido a agravar la delicada de por sí situación económica del país. Con el turismo pasa lo mismo. En el momento que los países que tradicionalmente nos proveen de turistas atraviesan una situación más complicada o encuentran destinos más rentables, ¿en qué lugar quedará nuestra economía? Entonces, y con una población de 6 millones de parados, ¿por qué hay tanto interés en desmantelar servicios públicos que funcionan correctamente como la educación o la sanidad? En el siglo XX la educación y la sanidad se constituyeron como monopolios estatales. Esto no fue así por interés del Estado o de la alta política, fue el resultado de las presiones llevadas a cabo por los de abajo. A mediados de los 90 se fundió la Organización Mundial del Comercio, que tenía como objetivo luchar por la apertura de nuevos mercados en todo el mundo. Lejos de lo que pueda parecer, con esto la OMC no se limitaba a extenderse a países ajenos a los flujos comerciales capitalistas, sino también a enteros sectores como la educación o la sanidad, que tradicionalmente habían estado controlados por el Estado. Por eso, actualmente los gobiernos europeos muestran tanto interés por reducir la inversión en estos campos. No se trata de que resulten poco rentables, sino de reducir su calidad y su extensión para abrir camino a una privatización de los campos más rentables. De este modo se despide cada vez más profesionales al tiempo que se le ofrece un peor servicio a todas las personas que viven y trabajan en Europa. Pero tiene que existir una salida a todo esto. Sí, pero esa salida difícilmente irá por el camino de la austeridad. Por una parte, la austeridad es una farsa que permite, como te comentaba, hacer negocio con derechos sociales tan fundamentales como la educación o la sanidad. El problema deriva de un sistema cada vez más egoísta y más competitivo. Por eso es necesario buscar fórmulas alternativas que permitan al mismo tiempo crear empleo, asegurar el cumplimiento de los derechos sociales, ser respetuosos con el medio ambiente y crear una economía dinámica. Bueno, pues vamos a seguir en nuestra mesa. Vamos a hablar ahora de trabajo. El paro es una de las preocupaciones principales de los españoles, según el CIS. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por qué hay tanto paro? Estamos hablando de un 29,6% y 56% en el paro juvenil. A ver, como explicaba al principio del programa la rana bolchevique, decía que cuando sucede una crisis capitalista, lo que sucede es que se destruyen fuerzas productivas, es decir, se cierran empresas y se despiden trabajadores. Entonces el incremento del paro es debido, lógicamente, a esta destrucción de las fuerzas productivas para, de alguna manera, igualar lo que se produce a la demanda real, ¿no? Vale, entonces, dicho esto, que es la lógica del capitalismo, ¿cómo se puede hacer para crear empleo? Que yo creo que es lo que nos interesa, ¿no? Ya hemos dicho que crecer al 3% no es necesario. No hace falta crecer al 3% para crear empleo, ni siquiera hace falta crecer para crear empleo. ¿Cómo se puede crear empleo? En primer lugar, la regla básica del movimiento obrero, que ha sido trabajar menos para trabajar todos. Reduciendo la jornada de trabajo se genera empleo. Y luego habría una segunda medida que yo creo que también es muy importante, que es el empleo público. Es decir, si primero ponemos en marcha estas medidas fiscales que hemos comentado que permitirían al Estado recaudar menos ingresos mediante las rentas altas, con ese dinero que se recauda se podría hacer un plan de inversión en servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, que generase
que generase empleo. Y yo creo que con estas dos medidas fundamentales, la reducción de la jornada de trabajo y el plan de empleo público, podrías dejar el empleo en el 0%. Después, además, pues se puede incentivar otra serie de cosas, ¿no? Pero el desempleo del 0% es posible. Ahora bien, ¿es posible dentro del capitalismo? Marx hablaba de la legión de esclavos, es decir, de que hace falta el desempleo para que los salarios no se disparen. Si no hay desempleo, el empresario no podría amenazar al trabajador con el despido y por tanto no podría chantajearle, y el trabajador tendría mucha fuerza y le podría exigir el incremento salarial, el incremento de derechos. Por tanto, tampoco nos engañemos, es decir, nosotros podemos defender que se puede crear empleo, que se puede reducir el empleo al 0%, pero también es verdad que un desempleo al 0% en un sistema capitalista es un poco idealista, ¿no? ¿Y en qué sectores se podría generar empleo? Sumelzo. Pues se podrían generar empleo pues en todos los sectores. En estos momentos, por ejemplo, a mí se me ocurre que se podría crear mucho empleo en la agricultura, por ejemplo. Si acabáramos con la pequeña cantidad de grandes latifundios que hay en España, podríamos crear muchísimos puestos de trabajo. Pues se reparte la tierra, se cooperativiza y se produce a partir de esa tierra, y se crearían muchísimos puestos de trabajo. Crear puestos de trabajo, se pueden crear puestos de trabajo industrializando el país con medidas proteccionistas del exterior. Si tú no permites que camisetas hechas por indias de casta baja lleguen a España, pues tendrás que producir esas camisetas aquí en España. Y entonces, pues al final se crearía empleo así. Así, de otras muchas maneras, como ha dicho Javi, a través de la reducción de jornada, a través del empleo público, pues habría muchas posibilidades. Y otra pregunta, ¿es consecuencia del paro la precariedad? A ver, la precariedad, que no es otra cosa que el empeoramiento de las condiciones de trabajo, es una necesidad que tiene el capital para incrementar su tasa de ganancia. Es decir, a partir de los años 80, con la aplicación de políticas neoliberales, necesariamente implica el empeoramiento de las condiciones de trabajo en los países occidentales, ¿no? Mediante estrategias como desindustrialización, etcétera. Entonces, la precariedad no es consecuencia del paro, sino que es consecuencia de las necesidades del capital, básicamente. Es que la precariedad yo creo que siempre ha existido. Es que cuando se suponía que todo iba bien, veíamos a gente que ganaba sus 1.200, sus 1.500 euros y se compraba un coche y se metía a comprarse una casa, pero es que trabajaba 12 horas. O sea que la precariedad yo creo que siempre ha existido. Yo me acuerdo siempre que cuando estábamos en pleno boom inmobiliario, cuando veías Vaya Semanita de la televisión vasca, siempre hacían gags sobre el contrato a tiempo, o sea, el contrato indefinido, como que era algo inexistente. Y es que es verdad, si no existía el contrato indefinido, si la precariedad siempre ha existido. Y bueno, vamos a concretar un poco. A lo largo de todo el programa habéis ido comentando alternativas a la política económica actual, pero ¿cuál creéis que debería ser la primera medida que un gobierno de izquierdas tomase al llegar al poder? La primera medida, o el tema del empleo. O sea, el principal problema de los trabajadores es el paro, así que la primera medida tendría que ir en relación a crear puestos de trabajo. El tema de la vivienda, de tener la sangría de desahucio, sería fundamental. Reforma fiscal para poder hacer todas las promesas o todas las políticas que queremos realizar. Y de todas formas, esto no lo puede hacer un gobierno, O sea, aplicar un programa realmente de corte anticapitalista o antineoliberal como el que estamos hablando implica enfrentarse a las fuerzas vivas, sobre todo a los poderes financieros, y esto un gobierno, aunque sea una mayoría absoluta de Izquierda Unida, es imposible que lo pueda hacer solo. Esto hace falta un pueblo organizado, un pueblo con mucha conciencia, que empuje desde abajo, y como consecuencia de ese empuje desde abajo pues surja un gobierno que en representación de ese poder popular pues pueda implicarlo con mucho esfuerzo y con mucha lucha, y bueno, y costaría.
Sumerzo. Bueno, yo creo que lo primero y más urgente que habría que hacer sería auditar la deuda, no pagar lo que no corresponda y nacionalizar la banca. Yo creo que eso es fundamental. Lo que pasa que, tal como dice Javi, pues es lo mismo. Pues necesitamos un pueblo que se ponga delante de todos los impedimentos que nos van a poner los poderes financieros. Eso, la deuda, que se me había olvidado. ¿Y qué podemos hacer para que todas estas ideas lleguen a la gente? ¿Qué podemos hacer para comunicarlas, que se entiendan, que cada vez más gente las adopte? Pues es complicado porque como todos los medios de comunicación de masas están controlados por los mismos poderes financieros que han creado esta crisis, nos meten en la cabeza toda esa serie de frases hechas, como que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, meten a sus tertulianos en sus debates y dicen el discurso del poder dominante. Y pues al final la alternativa que hay pues es o conseguir tomar esos medios de comunicación o, dentro de nuestras posibilidades, introducir a algunas personas que puedan meter nuestro discurso dentro de esos medios, pues como puede ser pues Tania Sánchez Melero, esta mañana ha estado tremenda en Al Rojo Vivo, o Pablo Iglesias o Alberto Garzón. Pues bueno, vamos a hablar, si os parece, de esos medios de comunicación. Vamos con la sección de la redacción. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Hoy, en la sección de la redacción, vamos a intentar dar algunas claves de cómo los medios de comunicación nos cuelan el pensamiento único constantemente. Y es que lo hacen sin que este se perciba como el único, ni tampoco como una manipulación flagrante de nuestras mentes. Cuando hablamos de pensamiento único en las democracias liberales hoy, no empecemos a imaginar un gran hermano que todo lo ve, ni en entes conspiradores que controlan de forma mecánica los flujos de pensamiento. En lugar de ello, pensemos en rutina, en normalización. Dos efectos de lo que se conoce por hegemonía. El neoliberalismo, la Europa de los mercados y las multinacionales han impuesto su visión de la realidad a la gran mayoría de la opinión pública. Lo más peligroso de todo esto es que no necesitan servirse de un régimen dictatorial ni infundir el terror sobre la población con policía o ejército. Es más eficaz armar un buen aparato ideológico que mantener un aparato represivo de miles de hombres armados. Por aparato ideológico podemos referirnos a varios elementos, desde la escuela a los medios de comunicación. Vamos a hablar de estos últimos, por su importancia en lo que a dominación ideológica se refiere hoy en día y porque de eso va nuestra sección. La tarea más importante que tienen los medios de comunicación para sostener el sistema capitalista o de libre mercado, como queramos llamarlo, es la de reproducción. Reproducción constante de un mundo concreto, de una forma de vida concreta. Cada día el goteo de información y noticias sobre lo que nos rodea es espectacular, y a un ritmo constante. A la vez que informan sobre un tema concreto, reproducen una visión del mundo general. Un ejemplo. Hoy, en el telediario del mediodía, han informado sobre la caída del 1% de la bolsa española en los mercados internacionales. Al margen de que sea un dato útil de saber o no, afirmamos que el mero hecho de informar sobre ese dato es adoctrinar. ¿Por qué? Porque están ejerciendo su tarea de reproducir. La cotización en bolsa, la confianza de los inversores y demás son conceptos que leemos u oímos en prensa sin sorpresa alguna. Como hemos dicho antes, son conceptos de un mundo concreto y de una forma de vida concreta. Bueno, la forma de vida de unos pocos. El caso es que la función de los medios es que nosotros veamos ese mundo y forma de vida concretos como el único mundo y la única vida posibles. Desde el comienzo de la crisis se ve más claro. Todos están pendientes de la confianza de los inversores, del vaivén de los mercados. Nos están transmitiendo una carga ideológica brutal tan solo con ese seguimiento exhaustivo. La moral del esclavo, estar pendientes de quien tiene el dinero y de los medios necesarios los emplee para mi pueblo, y que el dinero lo emplee para mi pueblo. Otro ejemplo, algo que últimamente les gusta hacer a los telediarios, es mostrar cómo tipos con suerte, a los que llaman emprendedores, han conseguido un pequeño nicho de mercado con una idea súper mega fabulosa. La histórica manera del capitalismo de decirnos que si todavía no eres rico es que eres tonto. Y todo ello lo reproducen constantemente los medios de comunicación. Y esto no solo ocurre en los noticiarios. En televisión, uno de los medios de más difusión masiva, vemos día a día series, películas, videojuegos, etcétera, que reproducen constantemente el mundo en el que vivimos. Para acabar, vamos a repetir lo que habíamos sugerido al principio. No se trata de conspiraciones que manejan los hilos del mundo de forma mecánica. No hay que ir por ahí. Se trata de la simple tarea de reproducción de una realidad. Y como tenemos los pies en el suelo, lo aceptamos como algo normal.
que no es lo mismo que decir que no debería serlo, y de eso hay que darse cuenta. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Y ha ocurrido, y lo mismo que este libro, que tú dices, joder, pero es que 17 ediciones, porque el que lea este libro, que está escrito hace un año y 4 meses, dice, Revilla lo ha clavado. ¿Cómo voy a clavar esto que va a salir el jueves? Miguel Ángel, ¿por qué no le mandas uno a Merkel? Traducido, uno a Ángela. No, a mí me gustaría que le leyera Mariano, sí, y que me estuviera viendo. Cago en 10, hombre. Tú por encima de todo español. Te habrá puesto la Internacional Demócrata Cristiana, porque él va allí a rendir cuentas a Alemania. Pero por encima de todo es de Galicia. Eres un español. Esto tú no lo puedes soportar. Tienes que pegar un puñetazo y poner, además, unas condiciones que sean. Si ustedes no cambian, no nos interesa. Peor que ahora no vamos a estar. De verdad, peor que ahora no vamos a estar. Y abrámonos a otras áreas económicas donde afortunadamente las empresas españolas son hegemónicas. ¿Por qué te crees que va tan bien la exportación española y nuestras empresas algunas ganan dinero? Porque estamos en el área natural, el área de los países donde hablan nuestra lengua y donde hay una afinidad. Aunque a veces alguno pues diga alguna cosa, no cabe duda que tú llegas a un sitio. Yo fui una vez a Helsinki a ver al Racing, la única vez que he ido a Europa, porque me niego a ir a un sitio donde no los entienda. Y claro, yo veía ahí unos tíos que ni se parecían a mí, rubios, me veían ahí unas cervezas, tal, y yo, en el momento que oía a alguien hablar español, ya era amigo de él, como es lógico. Y uno era argentino, otro chileno. Ya. Oye, la lengua une como ninguna otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues España tiene un Interland que tendríamos que haber aprovechado como lo tuvo y lo tiene Inglaterra, con la lengua. Y si la señora Merkel nos trata de esta manera y nos dice que nos tenemos que suicidar, ¿se suicida usted, señora? No, y nosotros no nos suicidamos. Que este es un país de gente que ha trabajado duramente. Este es un país que descubrió un mundo. En el año 1500 los alemanes andaban con taparrabos. Hombre, esto es una... ¿Comparado con nosotros? Bueno, para pero si éramos los reyes del mambo. Sí, es cierto que éramos la potencia. Hombre, y teníamos a gente bragada que conquistó y descubrió un mundo, hizo alguna barrabasada que otra, pero este es un país con una historia, hombre. Sí, me da un poco miedo lo del taparrabos. El alemán. Sí. Ya quisiéramos tener una lengua como la de ustedes. Bueno, este país, yo lo que digo es que no se resigna a suicidarse, que hay que hacer una rebelión contra la Merkel, que el señor Rajoy tiene que reunir a todos los afectados, que somos muchos, porque se apuntará el italiano, el francés que ya lo dice, el holandés quizá también, bueno, el holandés menos, el belga, el de Irlanda, el de Grecia. Coño, vamos allí y le decimos, señores, se acabó esto. Abra usted el grifo como lo han hecho los demás. Esto le va bien a usted, pero a nosotros no. Y nosotros, como gobernantes de un país que está sufriendo terriblemente, no le vamos a consentir que nos dé una soga y encima nos diga que tiremos de ella para ahogarnos. Bueno, pues este tipo de cosas son las que podemos escuchar en los medios de comunicación. ¿Qué os parece? Pues que creo que llega más que nosotros, Javi. Lo tendríamos que haber invitado a Revilla al programa. Sí, Revilla, la verdad es que lo único que le ha faltado por decir es lo de aquí, lo único que falta es un militar con cojones. Porque lo que pasa que esta gente mide muy bien sus palabras y al final llega bastante mejor que nosotros, aparte de que el eco mediático que tiene Revilla pues es fabuloso y es una gran persona porque un día paga un taxi en lugar de llevar un coche oficial. Bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestra sección de memoria histórica. Vamos a hablar del Tratado de Maastricht y lo comentamos. El Tratado de Maastricht se firma en 1992 y es la culminación de la actual Unión Europea. Sus directrices económicas condenan a la población europea a prácticamente trabajar para los 4 grupos financieros europeos. ¿Por qué? Antes un Estado, para hacer una carretera o una escuela, pedía prestado al banco, pero al banco público, que se lo prestaba a un interés bajísimo, un 1% o incluso menos. Maastricht obliga a que los estados pidan prestado a los bancos privados con interés entre 10 y 30 veces mayor. Para hacer un kilómetro de carretera necesitamos, por ejemplo, pedir prestados 2.000 euros. Con una banca pública pagaremos 2.000 euros más 20 euros de interés. Bien, para Maastricht el PUFO es de 2.200 euros, 180 euros más que se van a banca privada porque sí. Ahora multiplicar esto por los kilómetros de carretera. Ahora por las autovías, ahora por el AVE, ahora por las escuelas, ahora por los hospitales, por el ejército.
Imagináis quién acaba ganando, ¿no? Además, Maastricht protege a los paraísos fiscales, los hace intocables. Paraísos fiscales que, por otro lado, no pagan impuestos, cosa que tenemos que hacer nosotros en nuestras cuentas bancarias de aquí. Impuestos que sirven para pagar impuestos fiscales, para pagar escuelas, para pagar carreteras. ¿Te imaginas, no? ¿Quién sale ganando todo esto? De este modo, la banca siempre gana. Tiene un cliente que le pide mucho dinero prestado y siempre paga, cueste lo que cueste. Pero esto no solo es un ejemplo. El económico. Maastricht va más allá. El ejército, la agricultura, la desindustrialización. ¿Y sabéis quién gana? Bueno, pues, ¿qué te parece, Jimeno? ¿Qué supuso el Tratado de Maastricht? El Tratado de Maastricht es el comienzo de la actual Unión Europea y el actual euro, que es el que ha generado la crisis económica tan fuerte que tiene España y es el que de alguna manera nos ha puesto en esta situación. En primer lugar, hay que decir que es un pacto entre élites, es decir, la burguesía española con la burguesía alemana, la burguesía francesa se ponen de acuerdo para generar este modelo de Europa, pero es verdad que allí la burguesía, sobre todo alemana y francesa, tienen un papel de preponderancia muy fuerte que imponen que el resto de los países tengamos una posición subalterna en relación a la economía alemana. Bueno, pues bien, ya vamos llegando al final del programa de hoy. Si queréis darme alguna conclusión sobre todo lo que hemos estado hablando, podemos sacar que sí que hay alternativa, ¿no?, a la política económica actual. Sí, desde luego sí que hay. Y que igual en lugar de hablar de política económica tendríamos que hablar de economía política, que al fin y al cabo la economía no es ni más ni menos que el terreno central de la lucha de clases. Muy bien, pues vamos ahora en un rato vamos a tener una última llamada y antes vamos a leer las convocatorias para la semana que viene. No me dejéis echar suelto, que a mí se me va muy mal hablar por la radio. Ah, bueno, vale, perdón. Vamos a hablar ahora de Mariano Viñuales y pasamos con los compañeros. Hola, buenas noches, Carol. Hola. ¿Qué tal, Carol? Bueno, hemos estado hablando un poquito y nos querías contar, recordar un poquito quién había sido Mariano Viñuales, que bueno, que pasó, lo perdimos hace poco, ¿no, Carol? Pero mejor mucho que hables tú de él en vez de nosotros. Bueno, buenas noches. Pues sí, por desgracia perdimos a Mariano ayer por la noche. Entonces, más o menos, pues hay tantas cosas que decir que se hace complicado. Yo creo que la mejor forma de entender lo que ha significado Mariano, pues para nosotros como camaradas, es explicar igual un poquito lo que fue su vida. ¿Vale? En primer lugar, Mariano es hijo de campesinos, él es campesino, se afilia a los 17 años a lo que es el Radio Comunista Comarcal, muy influenciado sobre todo por la sublevación de Jaca por Galán y García. Para él Galán y García representaba un ideal muy importante que se quedó muy grabado en él. Yo recuerdo que siempre cuando hacíamos lo que las conmemoraciones, por ejemplo, de la sublevación de Jaca, como él llevaba las fotografías de Galán y García, como explicaba lo que significó realmente para él y qué momento fue lo que es esa frustración que se sintió en ese momento. Luego tenía también presente entonces también un poco la memoria no solo de todos esos personas que le habían impactado, ¿no?, a lo largo de su experiencia. Eso es lo que es unos personajes muy es básicamente un momento que para él fue muy marcado y que siempre quería recordar y que siempre venía a los homenajes explicando lo que significó y explicando a todos lo que fue la sublevación de Jaca. Y Carol, ¿y cómo llega Mariano a acercarse un poco al comunismo? Bueno, Mariano pues a partir de este lado pues empezó con la conciencia de clase por los ecos de la sublevación de Jaca. Ya te digo que fue a los 17 años cuando se une al Radio Comunista Comarcal y ya más adelante pues empezó ya con la idea sus ideales comunistas, la necesidad de defender el Frente Popular
Y más o menos ya lo que es cuando se declara el golpe de Estado, pues Mariano además está enfermo en ese momento, pero ayuda, ¿no?, en su pueblo a lo que es el levantamiento de trincheras, el levantamiento de defender, ¿no?, lo que tanto les había costado construir. O sea, tenía el compromiso era claro para él. Eso es, además estaba malo y lo que es el grupo le trajeron unas inyecciones y pudo sobrevivir. Ya, luego claro, ya más cuéntame un poquito más. Después de la guerra, ¿qué hace Mariano? Bueno, ya más en lo que es ya cuando se declara la guerra, se pone el Ejército Popular, concretamente la 32 División, 137 Brigada Mixta, 4º Batallón, 11 Cuerpo de Ejército, que siempre te lo explicaba y te lo decía todo muy claro, porque siempre le encantaba recalcarlo. Sí, hay que destacar que Mariano, hablar con él era algo impresionante, porque te contaba las cosas y te las contaba con un rigor histórico, se acordaba de las fechas de una manera que, vamos, era muy, muy especial. Te podía contar muchísimas anécdotas. Yo, bueno, en este trocito voy a intentar reproducir alguna, pero vamos, tenía muchísimas. Cuenta alguna así para ser más cercano. Bueno, a mí personalmente mi favorita era cuando contaba que en el 43, cuando entra en la resistencia francesa, sufrió un mal trago en el tren cuando iba en el expreso Burdeos-Hendaya, donde los nazis, la Gestapo, le pidieron la documentación. Y claro, se lo pidieron solo a él, ¿no? Él la llevaba, todo lo comprometedor lo llevaba pegado a la piel. Y claro, entonces él ya se dio cuenta que en ese momento, que en la próxima parada, seguramente le iban a entregar a las autoridades nazis. Y Mariano cogió y saltó del tren. Y se escapó de un destino que podría haber sido que tenía muy mala pinta. Y o sea, una persona que estuvo ante la República, estuvo en la Guerra Civil, también estuvo en la Guerra Mundial. Cuando acaba esta guerra, Mariano, ¿qué decide hacer? Pues cuando termina, Mariano se pone en el Maquis, en el 44, para intentar vuelve armado a España, pero enseguida es detenido en Huerto. Huerto es su localidad natal, ¿vale? Según él siempre sostuvo que fue por un chivatazo, y allí es detenido, sometido a consejo de guerra y condenado a 12 años y un día. Y en este caso cumplió 6 años, 1 en Torreón, Zaragoza, y 5 años en San Miguel de los Reyes, en Valencia. Que aquí también participó en la huelga del franquismo, trajes. cuando llega esta transición, sí. ¿Cuál es la actitud de Mariano? Bueno, Mariano siempre ha sido un hombre de partido. Mariano ha llevado siempre el ideal, sobre todo el partido de Pepe Díaz, que es su época de partido, y Mariano, como buen hombre de partido, pues acató lo que en el partido se decidía, ¿no? Pero no dejó nunca de luchar por la amnistía de los presos, no dejó de luchar por una democracia, y él claramente explicaba siempre, ellos lucharon por una democracia, pero no por este tipo de democracia. Y estaría bien, Carol, que lanzara aquí un poquito una idea de cómo era ya esta últimos años de Mariano como militante, o cuando tú compartiste con la agrupación. Bueno, yo Mariano tengo grandes... Ya la primera vez, claro, cuando me afilié siempre estaba Mariano allí. Mariano era un hombre un camarada que cada vez siempre que le llamabas había algo, él estaba siempre allí. Siempre que había una manifestación, él estaba allí. Era imbatible. Bueno, yo creía, llegó un momento que yo pensaba que podría llegar a ser inmortal, que siempre estaría allí. Y era incombustible, estaba mayor... no hace mucho se rompió la cadera, pero él seguía yendo a todo con sus muletas, seguía estando donde tenía que estar, donde estaba la clase trabajadora, donde estaba su clase, su partido, y él era incombustible. Nunca se rindió. Estuvo luchando hasta el fin, ¿no? Luchando pero hasta siempre. Él jamás se rindió, y él tenía sus ideales, por supuesto comunistas, tenía su idea de lo que tendría que ser esta democracia, y no lo que se convirtió, y él tenía claro lo que eran sus ideales, por los ideales que lucharon tantos camaradas como él. Carol, está bien, Carol, que a modo de despedida lanzas ya un último comentario para cerrar un poquito lo que viene siendo esta memoria. Bueno, yo no sé qué. Es que la verdad es que es mucho que decir. Lo que es Mariano, yo creo que en todos los camaradas que le hemos conocido, incluso
compañeros que no son camaradas, yo creo que se les va a quedar para siempre grabado lo que es Mariano, porque va a estar con los grandes siempre, va a estar para siempre en nuestras memorias y va a ser un gran ideal. Sobre todo hace unos años, también una anécdota que me gusta contar, cuando cumplió 92 años, el colectivo de la UJC de Huesca decidió tomar su nombre. El colectivo se llama Colectivo Mariano Viñuales. Y claro, Mariano se enfadó mucho. Se enfadó bastante en ese momento porque decía que claro, que eso no se hacía ahora, que eso se hacía cuando se hacía, pues cuando alguien moría, y le decíamos, pero no, Mariano, es lo más bonito que nos podido hacer. O sea, él se sintió en ese momento muy orgulloso, porque para nosotros es el mayor orgullo llevar su nombre a nuestro colectivo, porque es un ejemplo, era un ejemplo viviente y lo seguirá siendo ahora de lo que es la labor militante y lo que es los ideales del partido. Bueno, Carol, pues muchísimas gracias por contarnos un poco quién era Mariano y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Gracias. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un... Bueno, pues vamos con la sección de Twitter. A ver, Víctor nos dice: las explicaciones post-keynesianas olvidan que Marx ya habló del papel de la deuda en el capitalismo, o del capital ficticio. Julio dice: se nos quiere ocultar que la mayoría de los españoles son clase trabajadora, diciéndoles que son clase media. Nico Verano Pasarán dice: es estúpido decir que la crisis es culpa de los coches oficiales corruptos y aeropuertos vacíos, es un burdo truco de distracción. Y por último, Alex, hijo de Lenin, dice: el capitalismo no es bueno ni malo, es un proceso histórico. Al capitalismo no se le reforma, se le destruye. Bueno, pues ya llegamos al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros, Javier Sumelzo y Javi Jimeno. A vosotros. A vosotros. Y volvemos el lunes que viene con más. Será el programa 46 y hablaremos de genocidio. Buenas noches. Soit Dieu le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.